Hola, yo soy Luis. El infinito en un junco de Irene Vallejo merece ser leído o es una obra cuya lectura resulta prescindible. El infinito en un junco es un ensayo escrito por la autora española Irene Vallejo, publicado por la editorial Siruela en el año 2019. Esta obra fue premiada con el Premio Nacional de Ensayo 2020 en España. Considero que sí merece la pena leerlo. Contiene un lenguaje amigable con personas que no son tan familiares al estudio de las humanidades y al mismo tiempo se adentra con alguna profundidad en la historia del libro. Pero esta lectura debe ser sin la expectativa de que encontraremos un libro meramente histórico, como es enmarcado por las editoriales e incluso bibliotecas, sino como una escritura del yo. Elena Causante Fernández propone 3 categorías para la escritura del yo. La obra de Irene Vallejo está en la primera, móvil racional, con una función racional que lleva del yo privado al yo social, donde no es solo un relato, sino una contribución. Escuchando a gente hablar sobre este libro es común encontrar comentarios diciendo que no les gustó, que les pareció pesado cuando el autor hablaba de su vida. Yo digo, a mí no me gusta su autoficción, la neta. A mí me parece muy... siento que es muy banal ella. O sea, en sus reflexiones y en sus pensamientos. Y su investigación también creo que empieza muy bien y se empieza a volver muy pesada, muy pesada. Llega un momento que siento que no avanza en la historia del libro. Desde mi punto de vista es por la confusión de esperar un libro que solo hable de la historia del libro y no entrelazada con una historia personal. En el mismo libro hace una pequeña broma comparando a Hesiodo con la escritora francesa Annie Ernaux, ganadora del Premio Nobel y representante de la escritura del yo. Irene Vallejo nos contará en este libro cómo se formó en la antigua Grecia y después en la civilización romana el libro que ahora conocemos, pasando por las tablillas de arcilla, las disputas por el comercio del papiro, el pergamino y de forma breve, en forma de flashback, lo relacionado al alfabeto fenicio que influyó en gran medida el griego y al latino con el que nos comunicamos actualmente. La bibliotecaria Verónica Juárez en su blog VJ menciona el escepticismo acerca de los libros que hablan sobre libros, además de la mala experiencia leyendo otras obras de Irene Vallejo, en donde le parece que hay muchos lugares comunes sobre la lectura, pero afirma haberse reconciliado un poco con el infinito en un junco por la investigación que tiene detrás, la cual sí es bastante importante e impresionante. Personalmente me hubiera gustado que no solo mencionara al final las fuentes consultadas, también que las mencionara en cada dato que escribía. A diferencia de Annie Ernaux, que habla principalmente de su vida privada como en el acontecimiento, Irene Vallejo mezcla esas experiencias de vida con la historia de los libros, la escritura y la biblioteca. Esto se parece a lo que hacen las autoras Nona Fernández con sus libros sobre la dictadura chilena, que se puede ver desde los recuerdos de su madre en Voyager o desde un responsable de los crímenes que quiere darlos a conocer en la dimensión desconocida. Y Andrea Chapela, que mezcla la historia personal de la autora, que además es química, con la ciencia en Grados de miopía. También considero que al ensayo le falta recorrer más el campo de la historia del libro y la escritura. Menciona unas 10 veces a China, pero es para hablar de la censura y quema de libros que ha tenido a lo largo de la historia, en lugar de hablar de la invención del papel y la imprenta antes que Gutenberg. Esta obra es leíble y apetecible si se toma como una escritura del yo, que claro que cuenta con un gran sustento histórico y de investigación, pero que llega a ser pesado para quien no esté relacionado a este estilo de escritura y que llegó buscando un libro con información completamente histórica, sin importarle tanto la estadía de Irene Vallejo en Florencia o su encuentro con un pergamino.
Aunque Irene Vallejo cuente con un gran conocimiento histórico, cae en el ejemplo de la Grecia antigua, menospreciar a las culturas orientales que le son ajenas.